junto a nuestros invitados, la elección de José María Balcázar, quien ha asumido como presidente de la República. Él ha indicado esta mañana en la rotativa del aire que iniciará una ronda de diálogo. Por lo menos es su intención y es su voluntad. Dice que ya no es momento de hablar de izquierdas y derechas y que más bien es momento de empezar a restablecer una política del diálogo. Nos atiende a esta hora el exparlamentario Miguel Torres Morales. Señor Torres, muy buenos días. Usted es candidato además a la segunda vicepresidencia de la República y al Senado por Fuerza Popular. Y luego de agradecerle que esté con nosotros esta mañana, importante para el país, la pregunta directa es si Fuerza Popular está dispuesto como partido político, como fuerza política, a asistir a una invitación de diálogo o a esta ronda de conversaciones con el señor Balcázar. Muy buenos días. Buenos días, Mabel, aunque de buenos no tienen absolutamente nada. Estamos amaneciendo en una pesadilla. Es increíble lo que ha sucedido el día de ayer. La verdad es que es indignante pensar cuánto tiempo se luchó porque en primer momento la izquierda dejara de dirigir el poder ejecutivo, y la verdad que ver ayer cómo se le ha entregado como un regalo, guiados por las narices como tontos, y se advirtió y se dijo, entrar en una situación de esta pocas semanas de las elecciones es lo peor que nos puede haber sucedido, Ávila. ¿Quién ha guiado como a tontos a los demás? Que sea más explícito, por favor, en sus críticas. Fernando, buenos días. Buenos días, señor Miguel Torres. Está clarísimo que la izquierda y los caviares han guiado como tanto a Renovación, a López Aliaga y compañía a una situación como esta. Lo advertimos. Tomar la posición de una censura no solamente es inconstitucional, sino que adicionalmente nos iba a llevar a un desastre como este. Hoy el Perú es el que ha perdido. Yo no digo, no pierde Fuerza Popular, no pierde la derecha, no, pierde el Perú. Y lo digo con esa firmeza porque lo que yo veo es que vamos a entrar a una etapa electoral en donde no tengo ninguna seguridad de que se vaya a respetar y que vayamos a tener resultados fidedignos, de acuerdo a la verdadera voluntad de la población. Pero el presidente tiene poco que ver con eso, ¿no? La autoridad electoral es autónoma, no tiene cómo interferir. El Ejecutivo. No seamos ingenuos, por favor. A saber, ¿qué cosa es lo que teme usted que pueda pasar? Lo último que necesitamos hoy es ingenuidad. Sí, de acuerdo, pero entonces, ¿qué es lo que teme usted que es tan suspicaz? Necesitamos volver a estar alertas como lo estuvimos cuando ingresó el señor Pedro Castillo al poder. Tanto el periodismo, las fuerzas democráticas, la ciudadanía, estábamos en una situación de alerta. Yo solicito, yo pido, ruego de que volvamos a estar en esa condición de alerta. Porque de acuerdo. Por otra parte, el señor Balcázar nos ha demostrado que cuando dejamos un espacio, lo toman aquellos que quieren ir en contra de la voluntad popular. De acuerdo. Ahora, veamos cosas más concretas que ha dicho el señor Balcázar, presidente de la República, en las últimas horas. Él se ha referido a su amistad con el señor Aguinaga, que es lambayecano como él, y a sus amigos de Fuerza Popular que lo respaldaron cuando tuvo que ocuparse de la comisión que escogió con éxito a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cómo reacciona usted cuando él habla de mis amigos de Fuerza Popular? Habrá que definir cuál es el concepto que tiene el señor de amigos. El hecho de que en el Congreso de la República se haya tenido que llegar a acuerdos, no para entregar el poder ejecutivo a manos de la izquierda, sino para renovar un tribunal constitucional, son dos cosas completamente distintas. Lo que sí quiero recordar es lo que acaba de decir el señor Balcázar. Nunca cambio de opinión, dice, ¿no? Nunca cambio de opinión. Bueno, nuevamente, advertimos, eso es lo que está señalando este señor. Este señor es un señor de izquierda radical. Eso es lo que tenemos el día de hoy en la presidencia de la República. Que además es una persona que les ha dicho a ustedes que nunca cambia de opinión.
Efectivamente. No tenemos... Lo dijo, sí, lo dijo en la rotativa del aire, pero la pregunta que le habíamos formulado es, una vez que ya se ha consumado, ¿no?, en principio la censura de José Gerí y ahora la elección del señor Balcázar en la presidencia, la pregunta es, ¿Fuerza Popular asistiría a un llamado de diálogo, digamos, depondría las diferencias? Le pido por favor que al volver de la pausa nos responda, son las 9:16 y es momento de ir con los anunciantes. Por Fuerza Popular, y la pregunta que había quedado pendiente es, ¿Fuerza Popular aceptará o no conversar con el presidente José Balcázar, quien habla de una ronda de diálogo con las fuerzas políticas? Mávila, no he podido conversar todavía con Keiko Fujimori ni con Lucho de la Reta. Sin embargo, te voy a dar mi opinión. Por favor. Personal. Y la opinión personal es que no. Nosotros no podemos ir guiados al lado de las narices, como nos han jalado a esta situación, a una reunión con una persona que ya dijo, no cambia de opinión. No vamos a ser tontos útiles. Si otros lo fueron, si otros cayeron redonditos en el juego de la izquierda de los caballeros, nosotros no lo vamos a hacer. No respaldamos a este gobierno. No creemos en personas que dicen que nunca cambian su opinión. Cuando habla de la izquierda y los caviares, ¿a quiénes se refiere concretamente cuando, llevamos eso a las fuerzas políticas representadas en el Congreso? Porque esta es una elección de las fuerzas políticas representadas en el Congreso. El Congreso ha decidido quién es el nuevo presidente. Mávila, creo que cuando se ha hecho la votación de la censura del expresidente Gerí, ha quedado demostrado quienes se han dejado llevar por emociones, seguramente por alguna recomendación de algún estratega político brillante que dijo, sí, bájense a Gerí, eso les va a ayudar muchísimo en las encuestas. Claro, esas personas se olvidaron de que antes del tema de las elecciones está el Perú y que nosotros no podemos entregar nuestro país de esta manera. ¿Cuántos años nos ha tomado cautelar el ingreso de Perú Libre al gobierno? ¿Cuál es el riesgo que usted ve en el horizonte cuando hablamos de un gobierno de transición y de unas elecciones que se llevarán a cabo en menos de 2 meses? Sí, porque no me cabe duda de que en 2 meses pueden destrozar mi país. No me cabe duda que en 2 meses pueden manipular absolutamente todo para que las elecciones, los resultados de las elecciones no sean transparentes. Nosotros ya lo hemos vivido, hemos estado en constante lucha. ¿Se puede hacer eso desde el gobierno, teniendo en cuenta que los organismos electorales son independientes? Cuando nosotros hemos estado, Mávila, en lucha, y digo me junto con la labor del periodismo, me junto con otras fuerzas democráticas, lo veíamos día a día, era una batalla día a día, teníamos que darla. Y claro, y si tú me dices, oye, pero hay organismos independientes, sí, y acabo de escuchar al señor Balcázar decir que va a echar mano del Banco Central de Reserva. Ese también es un órgano constitucionalmente autónomo. Hay que recordarle al señor Balcázar eso. Oigan, nos va a tocar, y esto lo digo en son de alerta, nos va a tocar al periodismo, a las fuerzas democráticas, a la ciudadanía, una vez más, estar pendientes de cada uno de los pasos que este señor a quienes representa vayan a hacer en el poder. No podemos bajar la guardia. Sí, comprendemos, señor Miguel Torres, el sentido de la alerta que usted está tratando de lanzar. Pero quizás sea útil que la opinión pública comprenda qué está pasando entre los 2 partidos más importantes de la derecha peruana, Fuerza Popular por una parte y Renovación Popular por otra. Porque anoche hemos escuchado a la señora Norma Yarra, poco después de que se conociera el resultado de la elección del presidente de la República, nada menos sostener que ustedes habrían deliberadamente calculado la fecha de esta sesión para que eventuales candidatos que hubieran podido haber, como el señor Quiabra o el señor Cueto, ya no puedan serlo porque se había vencido el plazo para renunciar a sus candidaturas. Cuando la señora Yarrow dice eso, ¿qué le contesta usted? Creo que el desequilibrio de su líder es contagioso, ¿no? Esa falta de estabilidad que tiene
su líder, el señor Rafael López Aliaga, ya es contagioso hacia sus correligionarios. Creo que es importante que los señores de Renovación respondan a algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué nos han llevado a esta situación? ¿Por qué ni siquiera presentaron un candidato? ¿Acaso ellos no decían, sí, saquemos a Gerí porque podemos presentar candidatos de tremenda talla? ¿Dónde están los candidatos que presentó Renovación? ¿Por qué Renovación no salió a marcar su posición concreta de apoyo a Mari Carmen Alba? Porque claro, me imagino que hubieran entrado en contradicción hacia la primera votación de la primera mesa. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la primera mesa prácticamente Perú Libre la tenía ganada como presidente del Congreso y las fuerzas democráticas tuvimos que luchar para poder conseguir en la primera mesa directiva que Mari Carmen Alba lo dirigiera y que para eso Fuerza Popular tuvo que salir de la mesa? Y no obstante eso, Renovación presentó su propia lista de manera irresponsable. Nuevamente vemos por completo cuál es el accionar de Renovación Popular. Lo lamento, me da muchísima pena porque claro, es de la derecha y está mucho más cercano hacia lo que yo quisiera en otras alternativas. Pero hoy hemos visto en cuerpo entero lo que significa la falta de experiencia, lo que significa no tener estabilidad, no tener esa prudencia en situaciones críticas. El señor López Aliaga ayer creía que con un tuit nos iba a animar a abstenernos en la votación. Nosotros no respondemos en un tema de una manera emocional, en un tema tan delicado. Nosotros ya somos un partido serio, hemos aprendido, tomamos decisiones que pueden ser impopulares, pero que son lo mejor para nuestro país. Ahora, el problema es que si esta hostilidad, si este clima de conflicto permanente entre Fuerza Popular y Renovación Popular se mantiene, eso puede terminar favoreciendo a sus adversarios durante la campaña electoral. Creo que flaco favor hacemos de pensar que el problema está en el fraccionamiento de la derecha. Acá, lo que en realidad resaltan es que la izquierda está logrando un avance por permitir o por alcanzar a un grupo de políticos que permitan decirme, han sido tontos útiles. Y se lo advertimos. Se lo dijimos a través de un comunicado el día domingo. No sean tontos útiles. No se dejen llevar. Nosotros ya conocemos esta historia. Nosotros sabemos cómo es que la izquierda, los caviares, operan para generar caos. Se les advirtió. Muy bien, permítame que le pregunte. De manera irresponsable han seguido por ese camino. La verdad es que no entiendo. No lo comprendo. Para concluir por mi parte, quería preguntarle sobre la política de seguridad ciudadana. El señor Valcárcel ha dicho que se va a reunir con el ministro del Interior y evaluarlo. Pensábamos que ya se había formado una opinión sobre él como congresista durante los últimos meses, pero lo va a evaluar. ¿Qué cosa está fallando en la política que se aplica actualmente de manera tal que sigamos viendo transportistas asesinados cada día y en días pasados uno delante de su esposa y de su hija? Lo que está fallando es que no se está tomando la decisión que nosotros venimos exigiendo desde hace años. Nosotros hemos precisado que hay determinadas zonas en donde las fuerzas del orden, las fuerzas militares, tienen que tomar el liderazgo. No el acompañamiento como les están pidiendo al día de hoy. No, lo que les están pidiendo, lo que necesitamos es que tomen el liderazgo. Y claro, por supuesto que una medida como esa, el señor Valcárcel no la va a tomar. Me queda clarísimo. Es más, me preocupa muchísimo más el tema de la seguridad, porque hoy el poder lo tiene una representación que vive del caos, que vive de la zozobra. ¿Qué mensaje le puedo dar al ciudadano de pie? Lo único que se me ocurre en esos momentos es invocar nuevamente al periodismo, invocar a las fuerzas democráticas a estar atentas, así como lo estuvimos al inicio de este quinquenio, y luchar juntos por no permitir, no ceder un solo milímetro en que toquen las instituciones autónomas de nuestro país, cuidar el Banco Central de Reserva,
cuidar a nuestros militares y policías, porque acá no podemos permitir que reingrese el caos. Muy bien, tomamos nota de eso y simplemente hay que precisar que esta vez no es por voto popular que se ha llegado a la presidencia, sino por este clima manifiestamente inconveniente para nuestra democracia que hay en el Congreso. Y usted lo ha puesto en evidencia, ¿no? No ha habido una actitud. Y que se advirtió y que se les dijo. Y cada una de las mesas directivas siempre tuvimos este gran temor. Por eso es que en la primera mesa directiva Fuerza Popular declinó, no participó. Por eso es que en la tercera mesa directiva se optó estratégicamente por permitir que formen parte de la mesa directiva y romper la izquierda. Pero no lo que han hecho ahora. Bueno, pero no lo lograron. Si fue estrategia de ustedes, los resultados son muy malos. El señor Valdemar Cerrón permaneció vicepresidente 3 años seguidos. ¿Te parece que fue malo romper a la izquierda y mantenerla rota durante 2 años? Bueno, muchos no la han roto. Entonces, Y el hayan resultado es esta permitido victoria que vuelvan, del señor Balcázar, ¿no? a tomar fuerza, es una historia completamente distinta. Bueno, tomamos nota de sus opiniones, señor Miguel Torres. Muchas gracias por